Hermanos, el apóstol Pedro afirma en este capítulo precioso de Primera de Pedro, capítulo 4, que si Cristo padeció en la carne con el propósito de vencerla y lo hizo, entonces ahora nosotros deberíamos vivir en una novedad de vida. Él dice que Cristo padeció terminando con el pecado para poder vivir lo que queda en la carne, no en nuestras pasiones, sino haciendo la voluntad de Dios. Ese es el contexto de nuestro capítulo. Así empiezan los versículos 1 y 2. Pero además de esto, el apóstol añade dos argumentos principales a este principio. Y el primer argumento que él utiliza en el contexto de nuestro pasaje de hoy es que él dice: ya perdimos suficiente tiempo en nuestro pecado. Hermanos, y lo que Pedro dice aquí es algo que resuena de una manera tan real en los oídos de aquellos que hemos conocido al Señor. A veces hay personas que dicen: ¿cómo me hubiera encantado conocer a Cristo antes? Porque lo que viví, las decisiones que tomé, las cosas que hice, me hubiera encantado vivirlo diferente. Dios, me hubiera encantado conocerte en mi juventud, en mi adolescencia, porque hubiera vivido tan diferente, hubiera tomado decisiones tan distintas. Y este es precisamente el argumento que Pedro utiliza. Para aquellos que piensan: hubiera sido mejor conocerlo antes, Pedro dice: por eso mismo tenemos que vivir para Él, porque ya gastamos suficiente en nuestros pecados. Él añade: viviendo en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Ese es el versículo 3 en nuestro pasaje. Pero ese no es el único argumento que Pedro utiliza, sino que dice: tenemos que vivir para el Señor, tenemos que vivir bien, no solamente porque ya gastamos suficiente tiempo en el pasado, sino que él presenta un segundo argumento que es el centro de nuestro sermón en esta mañana. Él dice: porque somos conscientes de que el fin de todas las cosas se acerca. Y ese es precisamente el título de nuestro sermón el día de hoy: viviendo a la luz de aquel día. Qué preciosa motivación. Nosotros acabamos de cantar un himno que nos habla de esa segunda venida, de Cristo, ven por nosotros. Esperamos ese día glorioso. El pastor Héctor nos hablaba de ese Jehú mucho más glorioso y mayor que está por venir, uno que va a hacer las cosas completamente, totalmente como el Señor quiere. Y anhelamos la venida de ese Rey en gloria. Amén. Hermanos, sin embargo, el hecho de que anhelemos ese día debería convertirse en una razón y una motivación para poder vivir para su gloria todo el tiempo que nos queda sobre la tierra. Yo quiero que me acompañen en esta mañana a considerar este pasaje, que es un pasaje muy sencillo, muy práctico, a través de tres encabezados principales. Vamos a mirar en este pasaje, en primer lugar, una razón apremiante. Y eso es: el fin de todas las cosas se acerca. Esa es una razón apremiante. En segundo lugar, vamos a mirar una realidad habilitante. En este pasaje encontramos muchísimas órdenes de parte de Dios. Si aquel día se acerca y si esto es lo que Dios quiere, entonces vivan de esta manera, sean de esta manera. Y la pregunta que a veces uno se hace es: ¿pero podemos vivir así? Realmente sabemos que el fin de las cosas se acerca, pero ¿podemos vivir de esta forma en que se nos demanda? Vamos a encontrar en esta mañana, en el pasaje nuestro, esa preciosa realidad habilitante. El Señor no solamente lo ordena, el Señor nos ha puesto ahora en una preciosa realidad en la que las cosas que Él nos pide son cosas que Él nos ha dado para que podamos vivirlas para Él. Y en tercer lugar, vamos a mirar también una responsabilidad consecuente. Entonces,
dado que vivimos en esta realidad que habilita nuestra obediencia, entonces debemos vivir a la luz de estas cosas prácticas que vamos a encontrar en este pasaje. Encontramos muchas órdenes directas. Sean prudentes, sean diligentes, ámense, aprendan a hospedarse el uno al otro, sírvanse y ministrense con amor. Todo eso debería ser la responsabilidad consecuente por causa de lo que el Señor nos ha permitido vivir en este tiempo. Así que consideremos juntos esta razón, esta realidad y esta responsabilidad que encontramos en este pasaje. En primer lugar, consideremos una razón apremiante. Noten conmigo el versículo 7 en cómo comienza nuestro pasaje. Mas el fin de todas las cosas se acerca. El fin de todas las cosas se acerca. Esto es una referencia a aquel último día, el día en el que el Señor Jesucristo volverá por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Ese día glorioso que se nos promete con tanta esperanza, cuando nuestras lágrimas van a ser secadas y veremos a aquel que hemos amado sin verle. Lo veremos cara a cara y tendremos ese gozo inefable de poder mirar con nuestros ojos lo que hoy solo miramos por medio de la fe. El hecho de que diga que ese día se acerca, nosotros necesitamos entender que estamos viviendo en los últimos días. Es muy común encontrar cosas. Ayer en la noche, algunos de ustedes lo saben, hubo un ataque a Israel. Inmediatamente comenzaron a salpicar noticias por todos lados. Empezó la Tercera Guerra Mundial. Oren por Israel, el pueblo de Dios. Ahora sí vamos a ver qué sucede, etcétera, etcétera. Porque todo el tiempo la gente está alucinando con los días finales. Hermanos, y ciertamente es algo que debería llamar nuestra atención. Pero una cosa tiene que estar clara en el pueblo de Dios. El último día y los últimos días llegaron cuando nuestro bendito Señor Jesucristo resucitó y se sentó a la diestra del Padre y se terminó esa antigua administración. La muestra visible de esto fue la destrucción del templo y el hecho de que Israel fue puesto en diferentes lugares diciendo, estamos viviendo el último tiempo. Y así es como vivimos en esa tensión. Hay guerras y hay rumores de guerras. Hay hambres, hay pestes, hay enfermedades. Y todo el tiempo la iglesia de Cristo es consciente de que vivimos en este momento, anhelando y esperando que estos días se terminen cuando llegue aquel día. El día de gloria. El día que para nosotros es una bendita esperanza. Hermanos, cuando Pedro nos dice aquí que aquel día se acerca, no es una especie de advertencia. Y tengo que decir una cosa importante aquí. Para los cristianos, el hecho de que aquel día se acerque o que el fin de todas las cosas se esté acercando, no es algo que debe darnos el temor como si viniera un juicio en el cual todas las cosas van a ser para mal para nosotros. Sin embargo, para la iglesia es de esperanza, pero para aquellos que no son de Cristo, ciertamente es un día en el cual hay que angustiarse. Si Cristo viene, si aquel día se acerca, si el juicio se acerca, tienes que saber, aquel que escucha hoy mi voz y que no es parte de Cristo, tiene que saber que aquel día será un día de tormento difícil, el día del crujir de dientes, porque el juez de la tierra vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. En nuestro país, si ustedes saben las noticias tan lamentables que hay ahora y tristemente con nuestro amado país de México, no hay justicia en la tierra, una justicia perfecta. Hay corruptos que se escapan detrás de su dinero. Los jueces pueden ser comprados. Y de esa manera el mundo percibe una especie de lenguaje en la cual pareciera que aun cuando hagas las cosas mal, nunca te va a terminar llegando el juicio, porque siempre hay maneras de escaparse. Cuando llegue aquel día, no hay escapatoria, porque aquel delante de quien nuestros pensamientos son como si fueran acciones.
y nuestros pensamientos más ocultos, como si fueran gritos. Él vendrá y juzgará con un justo juicio todas las obras de los hombres. Ese día para aquel que no está en Cristo es un día verdaderamente para temblar y llorar y desesperarse. Y quizás tú estás hoy aquí y piensas, pero yo no estoy en Cristo. Entonces lo que Pedro está diciendo no es una buena noticia para ti. Aquel día se acerca. Por eso tienes que venir a Cristo hoy. Pero cuando uno piensa esto como iglesia, la advertencia de que aquel día se acerca no es una advertencia en la cual nosotros tenemos que pensar de eso como algo malo. El hecho de que Cristo venga es el consuelo más grande que tiene su iglesia. Hermanos, desde el principio de la historia cristiana, estos eran los propósitos por los cuales se escribían las cartas. Hemos hablado de esto antes, pero por ejemplo el libro de Apocalipsis es escrito para mostrar algo que los ojos humanos no podían ver. ¿Qué es lo que la iglesia veía? Cuerpos de cristianos tirados en la calle, dejados ahí para espectáculo a todos aquellos que lo vieran. Para que sepan, nadie puede tener otro Dios que no sea el César. Miren el resultado. Como un animal cualquiera que no tiene que enterrar su cuerpo, así están los cuerpos de estos cristianos. Y esos creyentes mirando eso con dolor y al mismo tiempo escuchando, Cristo es bueno, Cristo vuelve. Y llegaba un momento en lo que veían con sus ojos contradecía lo que escuchaban con sus oídos. Y el Señor entonces se revela a Juan y le dice, enséñales a mirar de la manera en que no pueden ver con sus ojos de la carne. Enséñales y muéstrales lo que yo te voy a mostrar. Aquí en la tierra, ellos mueren como si no fueran dignos de nada. Pero ahí en el cielo inmediatamente entran delante de la presencia de Dios y los esperan con ramas en las manos, como si fueran vencedores, llegando a reclamar el trofeo que merecen por esa victoria. Muéstrales que aunque aquí hay decepción y hay burlas, en la gloria eterna hay cantos de loor. Y se está preguntando al Cordero, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo permitirás esto? Y el Cordero está esperando el tiempo oportuno. Ese día se acerca. Siempre ha sido esa la promesa de la iglesia a la que se han aferrado en medio del dolor, del sufrimiento, de la injusticia. Pedro no está mencionando aquí algo para lo cual tener miedo, sino algo lo cual tenemos que recordar con alegría. Aquel día se acerca. En otras palabras, se está acercando el día en el que todos se doblarán delante de Cristo y confesarán su nombre. Se está acercando el día en que los hijos de Dios sean manifestados delante del universo, en esa gloria de ser sus hijos. Se acerca el día en que ya no tendrás que mantenerte firme en medio de tu fe, porque todo será fe, todo será la gloria de Cristo. Se terminan los días en los que la iglesia tiene que estar aquí militando y peleando en contra de un sistema anticristiano. Se terminan esos días. Se terminan los días en los que puedes mostrar tu lealtad al Cordero en medio de un mundo que blasfema su nombre. Se terminan los días, se termina la oportunidad de vivir para su gloria y de vivir por fe, porque aquel día será por vista y lo veremos a Él y ya no tendremos que entregar nuestra vida y ofrecerla si fuera necesario, porque todos estarán de rodillas delante de ese Cordero glorioso que es digno de todo loor. Aquel día se acerca. Por eso tenemos que vivir para su gloria. Se termina la oportunidad de vivir para el Rey en medio de un campo enemigo. Estas palabras son un recordatorio precioso que encontramos en otras partes del Nuevo Testamento, en donde se nos insta a vivir a la luz de esa venida gloriosa. Por ejemplo, en Romanos capítulo 13, versículo 11, míralo rápidamente conmigo, Romanos capítulo 13, versículo 11. La palabra del Señor dice así: haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño, porque ahora
La salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Hermanos, ese día se acerca. No es tiempo para dormir. Despiértate. Despiértate en medio de una vida en la que no estás viviendo para su gloria. El día se acerca, pero no es una advertencia. Es un precioso recordatorio y debe ser una motivación para nuestra vida. No es tiempo de dormir. Vendrá el día del descanso eterno. Vendrá el día en el que podremos estar delante de Él. Pero hoy la noche se puso recia. Es tiempo de despertarnos y es tiempo de hacer lo que tenemos que hacer. Hoy es el tiempo para vivir para Él, porque aquel día se acerca. En Santiago capítulo 5, versículo 8, dice también: sed también vosotros pacientes, fortaleced vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca. Fortalezcan sus corazones, anímense, hagan lo que tienen que hacer, vivan para su gloria, porque ese día se acerca, porque vemos que el fin de todas las cosas se acerca. Hermanos, viene aquel que hemos amado en nuestra vida sin verle, y va a llegar ese día cuando todo sea paz y disfrute eterno, pero actualmente estamos en una batalla y es necesario que el tiempo que nos queda en la carne lo vivamos para la gloria de Cristo, mostrando nuestra lealtad y nuestro amor por Él. Amén. ¿Se acuerdan las preciosas palabras de Pablo en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que me queda en la carne, lo que ahora vivo, lo que falta, lo quiero vivir en Cristo como si Él viviera por mí o a través de mí. Esa es la motivación que nosotros encontramos. Esa es la razón apremiante. Cristo vuelve pronto. Aquel día se acerca. Vivamos entonces para Él. Eso me lleva, en segundo lugar, a considerar una realidad habilitante. Y quiero que notes que en nuestro pasaje hay 5 cosas que se dicen que nosotros tenemos que hacer. Lo vamos a ver en el siguiente punto, pero quiero que lo notes para poder meditar en algo aquí. Mira el versículo 7. Dice que tenemos que ser prudentes. El versículo 7 también dice que debemos tener un espíritu sobrio para la oración. El versículo 8 dice que debemos tener un amor ferviente por los demás. El versículo 9 dice que debemos ser hospitalarios. Y el versículo 10 dice que debemos usar los dones que hemos recibido. Hermanos, en este pasaje encontramos desafíos prácticos reales, mandatos de parte del Señor en el que se nos llama a vivir de cierta manera. Y la pregunta que al final uno hace es: ¿pero nosotros podemos vivir así? ¿Realmente podemos llegar a cumplir lo que el Señor espera de nosotros? Yo sé que aquel día se acerca, pastor. Sé que va a ser un día glorioso, pero la verdad es que siento que lo que se demanda de nosotros es tan alto este estándar, que podría ser simplemente frustrante para la vida de un creyente. Se me pide que haga esto, se me pide que haga esto, se me pide esto otro. Es demasiado. Bueno, hay una buena noticia en nuestro pasaje, y es que no solamente hemos recibido mandatos y exigencias de cómo debemos vivir sabiendo que aquel día se acerca, sino que podemos disfrutar hoy de una realidad habilitante. Y lo que quiero decir con eso es que Cristo no solamente nos demanda cosas, sino que Cristo nos ha dado aquellas cosas que Él nos demanda. Cuando uno contempla eso en la Biblia, queda maravillado al ver la fidelidad de Dios a pesar de nosotros. Por ejemplo, si alguien preguntara: ¿qué es la voluntad de Dios y qué es lo que Él pide de mí en esta vida? Si uno quisiera resumirlo, podría decir: guarda sus mandamientos.
¿Y cuáles son? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Y alguien puede decir, pero eso es inmenso, eso es grandísimo, lo que me pides es un estándar tan alto, y es cierto. Pero quiero que recuerdes conmigo una verdad maravillosa. En este nuevo pacto nosotros hemos recibido promesas, y entre ellas que la ley fue puesta sobre nuestro corazón. Lo que Él te demanda es lo mismo que Él te dio primero y luego te lo pide. ¿Se acuerdan esa famosísima frase? Señor, pide lo que quieras, pero dame lo que pides. Y ese principio es el principio que encontramos en la Biblia. El Señor pide cosas inmensas. La vida cristiana no es una vida que se puede vivir superficialmente o equivocadamente. Se tiene que vivir con todo el corazón. Pero la buena noticia es que tenemos un Dios de misericordia que nos pide cosas inmensas, pero cosas que Él primero nos otorgó y nos dio, de las cuales nos podemos aferrar para vivir conforme a lo que Él quiere de nosotros. Quiero que veas conmigo el pasaje o el contexto de nuestro pasaje. Volvamos al capítulo 4 en donde estamos, pero ahora los versículos 1 y 2. Primera de Pedro 4, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Cristo padeció en la carne, dice el texto, para terminar con el pecado. Y esta frase resume la maravillosa doctrina que se conoce como la santificación inicial. Cristo nos salvó, y el hecho de que Él nos salvó implica que nos hemos identificado con su muerte y con su resurrección. Y por lo tanto, al morir con Él, hemos muerto también al dominio del pecado y hemos sido levantados, resucitados a una nueva vida. Esa nueva vida es una nueva condición en la que nosotros hoy podemos disfrutar por causa de Él. Hace unos meses tuve el privilegio de enseñar en nuestra iglesia como por 23 semanas el Ordo Salutis o el orden de la salvación. Y es fascinante ver el orden de la salvación porque uno puede entender esta obra gloriosa hecha por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Y cómo esta obra se fue haciendo y cómo podemos entenderla. Y llegamos, por ejemplo, a cosas como la justificación, en donde aprendemos que por causa del sacrificio de Cristo, de su vida perfecta y de su muerte, nosotros somos declarados justos. ¿Y qué significa eso? Nosotros solo por la fe, no por nuestras obras, nos aferramos a Cristo y somos justificados por sus obras, por su vida y por su muerte. El Padre nos declara algo que nosotros no somos, pero que Cristo sí lo es. Somos declarados justos por la justicia de alguien fuera de nosotros. Ahora, esa es la preciosa doctrina de la justificación por la fe. Pero cuando uno habla de la santificación, a veces uno piensa que la santificación es muy similar. Sí, yo entiendo, yo no soy santo, Cristo es santo y entonces yo soy santo porque Él en sus obras es santo. Y en un sentido eso es verdad, pero en otro sentido la santificación es diferente a la justificación. Porque en la justificación Dios nos declara justos por algo fuera de nosotros, pero en la santificación Él nos hace santos. Y no santos en el sentido final, porque vamos en ese proceso, pero hay una santificación que es inicial. Verdaderamente lo que dice Pablo es cierto. Cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Y esto no es solamente para decir que nuestro historial se borró o lo que antes hicimos ya no está. No, somos nuevas criaturas. Es una transformación real, inicial. Pero esto es lo precioso de utilizar una palabra teológica. Es una santificación definitiva. No puedo volver atrás. No puedo volver a ser lo que era. Ya no puedo regresar.
se quemó el puente para siempre. Lo que ahora soy por causa de Cristo es algo que para siempre lo seré. Y aunque no he llegado a ser lo que un día llegaré a ser delante de su presencia, he sido puesto en una nueva vida en donde ya no hay marcha atrás. Él me cambió para siempre. Ahora soy una nueva criatura. Ahora he sido habilitado en una nueva realidad en la cual yo anhelo honrar a Cristo y vivir para Él, y ya no puedo ir hacia atrás. Hace años, y seguramente ustedes han escuchado esta misma ilustración, escuché una ilustración que fue muy útil. Decía el que estaba predicando que imagínense que un cerdito entrara por aquí y yo tengo aquí adelante los mejores tacos que alguien puede preparar en el mundo. Están en México y en Guadalajara, quiero decirlo. Pero por el otro lado está todo lo que sobró de la comida. Nosotros le llamamos la baza, no sé si usan la misma palabra, pero todo lo que sobró de la comida de la semana revuelto. Ese cerdito es soltado y él preguntaba, ¿dónde creen que va a venir el cerdito? Y yo decía, claro, viene a la alabaza, viene al resultado de esa comida que está toda mezclada, el sobrante, la basura, por decirlo así. Y entonces el cerdito está comiendo y disfrutando y el predicador decía, ahora imagínate que yo con una varita mágica convierto a ese cerdito en una persona, en un mexicano. ¿Qué creen que va a hacer? La gente decía, bueno, va a dejar eso, se va a limpiar y va a ir a comer la comida de humano. Esa comida en la cual encuentra deleite. Y él decía, ahora imagínate que en cierto momento él comienza a pensar, yo me acuerdo cuando yo era cerdito y yo comía y cómo me deleitaba en esa comida, voy a intentarlo. Así que él vuelve y se mete un bocado de eso que había ahí. El predicador decía, su cuerpo naturalmente comienza a responder porque él ya no está preparado para eso. Y aunque él quisiera tratar de recordar lo que algún día sintió, el deleite que tenía, ya no puede porque ya no es lo mismo. Y esa es la preciosa realidad que ha sucedido en nuestra vida. Los cristianos no somos perfectos, seguimos en una lucha, seguimos mortificando nuestros pecados. A veces recordamos lo que éramos, a veces recordamos en las cosas que encontramos deleite. Y en algún momento de locura alguien podría decir, voy a volver a hacer lo que antes hacía porque yo encontraba deleite en eso. Y lo vuelves a hacer y te comienzas a dar cuenta de que aunque es lo mismo, haces lo mismo, tú ya no eres el mismo. Y no encuentras deleite, no encuentras paz. Ese ya no es tu hogar, ya no es tu identidad. Tú ya no eres la misma persona que eras, porque Cristo nos transformó. Y eso es lo que nos habilita en esta nueva vida donde Cristo nos demanda un estándar maravilloso, pero un estándar que es posible porque Él nos puso en una nueva vida y en una nueva relación con Él. Mis hermanos amados, nosotros tenemos la buena noticia de que aunque la vida cristiana es una vida de demandas, el creyente verdadero quiere honrar al Señor a través de eso que Dios le pide. Señor, pide lo que quieras, pero dame lo que tú pides. Y eso es precisamente lo que el Señor ha hecho. Él nos demanda un alto estándar, pero Él nos ha dado, nos ha capacitado y nos da la buena noticia de saber que ahora nosotros, no por nuestra fuerza, no por nuestra determinación, no por nuestra disciplina, no por ninguna característica natural en nosotros, sino por lo que Él hizo en nosotros, somos capaces de vivir y honrar lo que Él demanda de nosotros. Hermanos, qué maravillosa realidad el saber que Él nos ha dado las cosas que Él mismo nos demanda. Amén. En tercer lugar, nosotros hemos visto hasta ahora una razón apremiante, mas el fin de todas las cosas se acerca. Esa es una razón apremiante, pero hemos visto también una realidad habilitante. Cristo nos ha dado lo que necesitamos y lo que Él demanda de nosotros, pero eso nos lleva en tercer y último lugar a una responsabilidad consecuente. Hay responsabilidades.
y hay principios que Dios demanda de nosotros. Y en esta mañana vamos a considerar estos principios de una manera sencilla, pero espero desafiante en nuestra vida, de saber qué es lo que Él quiere de nosotros en esta nueva vida que Él nos ha dado. Y esas responsabilidades son 5 en total que encontramos en nuestro pasaje. Quiero invitarles a que puedan ver conmigo una vez más el versículo 7, en donde aparece la primera de estas responsabilidades. Y esa responsabilidad, en la versión que estoy utilizando, se traduce como ser prudentes. En la Reina Valera aparece con la palabra sobrios, sobrios. Un comentarista dijo esto de esta palabra o de este mandato: que la estructura y el temperamento de vuestras mentes sean serios, constantes y sólidos, y observad estricta templanza y sobriedad en el uso de todos los placeres mundanos. No os dejéis atrapar por vuestros antiguos pecados y tentaciones. Hermanos, la prudencia o la sobriedad de la que se nos habla aquí tiene que ver con la templanza de carácter. En la vida cristiana, uno puede vivir la vida cristiana desde una perspectiva completamente legalista, en la que uno dice: voy a dejar de hacer esto y aquello, porque yo quiero vivir ahora una nueva vida. Y te impones sobre tu propia conciencia cosas que el Señor no está imponiendo. Y entonces nos volvemos esclavos de ciertas cosas. Pero por el otro lado está el extremo de personas que dicen: ahora para el puro todo es puro, así que yo puedo hacer todas estas cosas con una libertad porque ahora estoy en Cristo, y se vuelven esclavos de sus propios deseos, de sus propios apetitos, porque no toman en cuenta la palabra de esta templanza o prudencia que se demanda de nosotros. Hay algo bien interesante aquí. Pablo exhorta a Timoteo a que pueda exhortar a los jóvenes a que sean prudentes. Y aquí se usa la misma palabra griega que aparece en nuestro texto. Piensen en esto conmigo. ¿Cómo son los jóvenes? Bueno, si nosotros pensáramos de manera general, porque hay jóvenes que son realmente un testimonio y una bendición, maduros. Pero si pensáramos en general en la juventud, podríamos decir que la juventud es imprudente, es rápida para tomar decisiones, no hacen el cálculo necesario de lo que están prometiendo, ¿sí o no? Sí, yo lo hago, cuenta conmigo. Ni siquiera pensaron en lo que eso implica. Sus palabras no están siendo pesadas. Es alguien que no camina con la templanza de aprender a medir si tiene cómo cubrir o hacer lo que se está comprometiendo a hacer. Bueno, la forma en la que tenemos que vivir es en esta templanza, contraria a esa característica general de los jóvenes. Los hombres y las mujeres cristianas, sabiendo que aquel día se acerca, son llamados a vivir en tal madurez y en tal templanza que puedan ser una verdadera bendición para su iglesia. Son prudentes, tienen autocontrol, son gente sensata, seria, mantiene la cabeza fría, no se dejan atrapar por ninguna cosa que simplemente les haga perder el balance. Son personas sobrias y prudentes. Hermanos, como lo que veíamos esta mañana a través de la consejería, así en todas las demás cosas que la Biblia demanda de los cristianos, siempre se demanda nuestro crecimiento espiritual. No hay ningún solo mandato o expectativa que la Biblia tenga de nosotros en donde se nos mande o se nos diga que no es importante crecer, que tú no tienes que hacer nada, que venir a la iglesia está bien, que congregarte está bien, que estar tranquilo con la Biblia, no vayas a ser un fanático, está bien. No hay ningún solo principio bíblico que pueda justificar el hecho de que un creyente verdadero no esté buscando crecer o madurar o tener mayor discernimiento, porque eso es lo que se requiere de nosotros. Aquel día se acerca, los niños tienen que crecer, nuestro carácter tiene que madurar, tenemos que ser hombres y mujeres prudentes para aprender a edificarnos el uno al otro. Hay un precioso texto en Santiago que nos habla de la paciencia y nos dice, precisamente hablando de que aquel día se acerca, dice:
Aprendan a hacer esto y aquello sin murmuración, porque aquel día se acerca. Y cuando uno analiza qué significa eso, es el hecho de pensar quizá en la ilustración de una carrera o de una caminata en donde uno tiene que ir por muchos kilómetros avanzando junto a otros. No sé si has tenido la oportunidad alguna vez de hacer una caminata larga y desafiante. Yo creo que ustedes podrán notar que no soy del tipo de excursionista que sube montañas. ¿Por qué se ríen? No, mentira, estoy jugando. Ahora, alguna vez, hace muchos años, tuve la responsabilidad de tener que guiar gente a través de una montaña en el sur de Argentina. Y entonces era un desafío. Yo le decía a mi hijo el otro día, yo cerraba los ojos el miércoles y esperaba despertarme en viernes porque no quería estar vivo el jueves. Era la subida al famoso Monte Falkner. Ahora, en esa caminata uno podía notar algunas cosas. Está el típico que va diciendo y animando a todos, vamos, ustedes pueden, falta media hora, aunque sabía que faltaban como 2 horas, pero animaba el equipo. Y habían otros que iban caminando diciendo, tú no llegas, mejor siéntate por aquí, busca una sombrita, ya volvemos. Así es como a veces nosotros vivimos la vida cristiana. Tú estás caminando con otros y vamos en un camino que todos los que tenemos suficiente tiempo en la vida cristiana sabemos que no es plano ni en bajada. Es lo más parecido a subir una montaña, en donde hay momentos donde sinceramente te quieres sentar a llorar porque ya no quieres seguir avanzando. Solamente miras hacia adelante y hay desánimo y hay momentos difíciles, ves la carga que llevas y lo que tú esperas es que la gente que vaya a tu lado sea realmente de consuelo, de ánimo, de oye, vamos, yo cargo tu mochila, yo te llevo. Eso es lo que uno esperaría. Pero cuando no vivimos así, comenzamos a murmurar el uno al otro, olvidándonos que aquel día se acerca. Hermanos, tú puedes ser en la vida de tus hermanos como esa gente que camina al lado de a otros recordándole que no tienen lo suficiente para llegar. Tú no puedes. Mejor siéntate y yo te cuento cómo es. Préstame tu teléfono, te voy a tomar fotos porque tú nunca vas a llegar ahí. No seas ese tipo de compañero en este camino. Sé del tipo de compañero que busca la prudencia, que busca el crecimiento, que busca la madurez, para que pueda ser de aquellos que pueda llevar el peso del otro cuando el otro está cansado. Que pueda ser capaz de consolar con palabras de amor, con palabras de esperanza, cuando hasta el mejor de los cristianos pierde la esperanza. No hay lugar para quedarnos en una forma pequeña y sin gracia en medio de una caminata donde se demanda que nosotros caminemos con otros. Ser prudentes es el tipo de carácter que tenemos que tratar de desarrollar. No te justifiques y yo no debo justificarme en lo que soy o lo que no soy, sino que debo buscar qué es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Que Dios nos ayude a crecer en esta prudencia para su gloria y que nuestra motivación sea aquel día se acerca. Y yo quiero caminar junto a otros y ser una bendición en la vida de otros mientras vamos en este peregrinaje. Amén. En segundo lugar, se habla de tener un espíritu sobrio para la oración. Versículo 7. Uno de los diccionarios del griego dice que esto significa literalmente estar sobrio. Y esa es una expresión figurada en el Nuevo Testamento que significa lo contrario a estar ebrio, pero en un sentido mental y espiritual. ¿Qué significa estar ebrio mental y espiritualmente? Bueno, ser guiado por excesos, por pasiones, por temeridad, por confusión. Por lo tanto, esto sigue afirmando la idea de un carácter sobrio, prudente, equilibrado. Qué interesante que por la inspiración de Dios nosotros tengamos un desafío tan claro de ser prudentes y luego se vuelve a argumentar, sean sobrios, y que este espíritu sobrio sea sobrio y añade para la oración. Hermanos, el Señor ha provisto para nosotros medios de gracia que son las cosas que requerimos
para poder caminar y alimentarnos en medio de este peregrinaje. El Señor lo ha dado y lo ha provisto para que nosotros podamos tener todo lo que necesitamos. Y en esta vida cristiana, y sabiendo que Él viene, somos llamados a tener esa sobriedad también en nuestra vida espiritual. Hermanos, empiezo hablando de los pastores. ¿Cuántos pastores podemos estar tan cerca de las cosas santas y no amar al Dios del cual hablamos? No pasar tiempo con Él, no deleitarnos delante de su presencia, no abrir nuestros ojos y decir: Señor, gracias, porque tu misericordia se vuelve a extender para conmigo. Y si nosotros como pastores que estamos caminando en las cosas santas, tocando la Biblia todo el tiempo, hablando con personas de Dios todo el tiempo, si a nosotros nos puede pasar, por supuesto que a todos los demás les puede pasar también. Y estamos en realidad en un grave peligro de perder la sobriedad en nuestra vida espiritual. Hermanos, se requieren iglesias y hermanos santos que tengan una piedad verdadera. Nosotros tenemos una doctrina que amamos y creemos que es la verdad de la Escritura. En nuestras iglesias proclamamos esa teología, pero hermanos, una teología sin un corazón que vibra por el Señor, que lo ama con todo lo que es, no tendría ningún valor. ¿De qué sirve un hombre que no ama al Señor aunque diga las cosas correctas? Necesitamos volver a recordar que esto es parte de lo que tenemos que hacer, sabiendo que aquel día se acerca. Que cuando lo veamos cara a cara, sea como cuando ves a alguien que en verdad has extrañado y de quien hablas y a quien estás anhelando todos los días, y no un completo desconocido del cual te avergüences diciendo: tú y yo sabemos lo que yo no soy. Que el Señor nos ayude a buscar un corazón y un espíritu sobrio en esas cosas piadosas, y entre ellos la oración. En tercer lugar, el versículo 8, míralo conmigo rápidamente. Dice el texto: tener un amor ferviente para con los demás. Y yo quiero decirte rápidamente 3 cosas que esta frase nos dice sobre el amor. 3 cosas. En primer lugar, nos muestra la importancia del amor. Acuérdate, aquel día se acerca, aquel día se acerca. Y Pedro hace una pequeña interrupción aquí y dice: y ante todo, ámense fervientemente. Ante todo me muestra la importancia suprema que tiene el amor. No es una cosa más en esta lista, no es algo más que debes considerar dentro de una lista grande. Es lo primero que debes considerar. El amor, hermanos, es la base y lo que realmente muestra que nuestro corazón es diferente. El amor es lo que evidencia que hemos sido rescatados por la gracia de Dios, porque amar a Dios y amar al prójimo es la muestra de que somos suyos. Por lo tanto, ante todo, antes de cualquier otra cosa, ámense. Y eso nos muestra en primer lugar la importancia del amor. Pero en segundo lugar, nos muestra también la intencionalidad del amor. La Biblia nunca enseña, y en este pasaje por supuesto tampoco lo hace, de que el amor es una especie de respuesta a lo que otros hacen por ti. Que el amor es una especie de tú espera y según como el otro se conduzca, entonces tú ámalo. El mandato siempre es para nosotros. Y me encanta repetir esto: la Biblia no le habla al que está al lado tuyo, te habla a ti y me habla a mí. Y cuando dice ante todo, ámense o tengan amor, implica un mandato para mí en donde me llama a ser intencional. Hermanos, no es un sentimiento, no es una respuesta de lo que otros hacen por mí. Es una actitud, es algo que tiene que ver con cómo yo camino delante de otros. El amor en la Biblia es un asunto intencional. El mundo nos ha bombardeado y nos enseña que el amor depende de cómo nosotros recibimos del otro. Que el amor debe ser condicionado porque uno tiene que tener amor propio también. Eso no es lenguaje de la Biblia. La Biblia nos llama a amar.
ante todo mostrando su importancia, pero también mostrando su intención. Es algo que yo lo hago hacia el otro. Pero en tercer lugar, me habla también de la intensidad del amor que aparece en este pasaje. No habla simplemente del amor, habla de un ferviente amor. Ferviente amor. Hay por lo menos 2 veces que se utiliza esta palabra en otros lugares del Nuevo Testamento que puede ayudarnos a entender cómo es este amor o cómo es esta forma ferviente en la que se debe amar. En primer lugar, piensa en ese texto, en cuando dice que Pedro estaba en la cárcel y que la iglesia hacía oración, dice Hechos 12:5, sin cesar. Imagínate, tienes a uno de los pilares, quizás uno bien importante de la iglesia tras las rejas. Está la iglesia sintiendo, ya mataron a nuestro Señor, ahora nos van a quitar a Pedro. Yo quiero que te imagines y que pienses conmigo en el cuadro de cómo esa gente oraba. ¿Cada cuánto crees que lo hacían? Quizás como cuando tú estás preocupado y apenas te acuerdas de lo que te preocupa, vuelves a orar. Y te despiertas y te acuerdas y vuelves a orar. Y apenas en la mañana vuelves a orar. Quizás así es como lo hacían. Esa forma que aparece como sin cesar es la misma idea de ferviente. Así se nos llama amar. No es una forma que es de un momento, es constante y es con esa intensidad que también puede ser ilustrada con las palabras de Lucas 22:44, cuando dice que el Señor, estando en agonía, oraba, y aquí la palabra aparece traducida así, más intensamente. El Señor sabía que se acercaba su hora. ¿Y cómo oraba? Bueno, llegó al punto en que comenzó a sudar lágrimas como que fuera sudor de sangre. Bueno, ¿cómo era su forma de orar? ¿Cómo lo hacía? Intensamente. Esa es la forma en la que se nos está ilustrando la idea de amar. Tenemos que amarnos con esa intensidad. Me gusta decir esto, quizás lo escucharon de mí en otra ocasión también, pero me gusta pensar de esta manera. Este tipo de amor que se nos exhorta es el tipo de amor que Ruth le estaba dando a su suegra. Cuando le dice, no me pidas que te deje ni que me aparte, donde tú vayas yo iré, donde tú vivas yo viviré y donde mueras ahí moriré. Y ese es el tipo de amor que se nos demanda como creyentes. Un amor que no está sujeto a, es que yo no le quiero decir tal cosa a fulano porque él podría resentirse conmigo, podría no estar contento con lo que yo le diga. Yo no quisiera que él pudiera perder su relación conmigo. Lo que está mandándose aquí tiene que ver con un amor que ama a cualquier precio. Un amor que dice, no me pidas que te deje, no me pidas que pase por alto ese pecado, porque yo te voy a amar intensamente. Tú me puedes pedir lo que tú quieras, menos que te ame como Dios me ha mandado a amarte. Hermanos, cada vez más al recordar que ese día se acerca, es una responsabilidad de nuestra parte recordar que este amor y solo este amor es el que podemos tener entre nosotros. Un amor que es capaz aún de ser dejado de lado si amando más uno llega a ser amado menos. Es un amor que es capaz de ser sincero aunque puede causar una herida en la persona a la que se lo está diciendo. Es un amor que ama de una manera intencional, intensamente, y que ama sabiendo que esa es su responsabilidad delante del Señor. Hermanos, en aquel día, quizá algunos piensen que es una cosa muy pequeña, pero yo me imagino pensar en que de las recompensas más grandes y lo más grande que vamos a escuchar, sean hermanos que se acerquen al Señor y le digan, Señor, déjame presentarte, tú lo conoces, pero quiero traerlo aquí delante de ti. ¿Lo ves? Sí. Señor, me costó. Lo amé, lo exhorté, lo estorbé, a veces lo lastimé tratando de decirle la verdad, pero Señor, yo oré por este hermano, yo amé a este hermano. Me gozo en que lo puedas recibir aquí, porque a eso dediqué mi vida. Y si tu vida fuera amar a tus hermanos,
y hacer cosas que quizás nadie va a ver en la tierra. Porque la llamada que haces cuando muere un ser querido, o el hecho de llevarle comida cuando sabes que está en necesidad, o el pegarle una llamadita en la noche cuando sabes que está luchando con sus hijos, nadie lo ve, no aparece en las redes sociales y ciertamente nadie lo va a agradecer en público a veces. Pero para el Señor, ese es el tipo de amor que se nos ordena. Un amor que no está esperando y que no simplemente se sienta a ver qué es lo que otros hacen por mí, sino que soy capaz de amarte de la manera intencional en la que tengo que amarte. Hermanos, aquel día se acerca, ese día se acerca, entonces deberíamos vivir amándonos fervientemente el uno al otro. Amén. En cuarto lugar, ser hospitalarios, versículo 9. El texto nos enseña que una de las formas de amarnos también, sabiendo que aquel día se acerca, es ser hospitalarios. Podríamos decir algunas cosas importantes aquí, aunque creo que basta con volver a lo que esto significaba en los tiempos bíblicos. Muchos cristianos, y recuerden que esta carta está escrita en el contexto de persecución. En la persecución, muchos cristianos eran forzados a dejar su casa, sus ciudades y llegar a algún lugar donde alguien les decía, oye, en esa casa vive un cristiano. Y a veces la única esperanza que ellos tenían de no morir en la calle o no morir de hambre era tocar la puerta de un desconocido y decir, hermano, que el Señor te bendiga. Y ellos decir, tú eres cristiano, sí, ven, esta es tu casa. Y la historia nos cuenta, la tradición nos cuenta cómo los creyentes hospedaron a sus hermanos a través de ese amor que literalmente esta palabra significa amor por los extraños, por gente que nunca habían visto su rostro, pero que eran gente que ellos amaban por causa de Cristo Jesús. Hermanos, el hospedar es una forma práctica de poder mostrar nuestro amor. Es una manera práctica de poder mostrar a los demás que nosotros somos de la misma familia y que tenemos todo en común. Hace algunos años tuvimos el privilegio, mientras trabajábamos con algunos pastores en nuestra ciudad, nos dimos cuenta de que era necesario tener que invitar pastores a venir para tomar el sábado todo el día clases con nosotros. Entonces, como venían de muchos lugares, a veces 7 horas, 6 horas manejando, les dije a los hermanos de la iglesia, hermanos, vamos a tener que hospedar pastores en nuestras casas. Y cuando dije eso, inmediatamente se levantó la objeción que quizá si hoy dijéramos eso, alguno levantaría. Pero pastor, espera un ratito, ¿usted sabe dónde yo vivo? Usted sabe que no tengo mucho para ofrecer. Usted sabe que con mucho gusto yo recibo, pero usted sabe que la comida que tenemos no es. Y yo les decía, hermanos, nadie se acuerda cuando uno es hospedado, ni cómo era el colchón, ni siquiera a veces qué fue lo que comió. Lo que sí se acuerda es el amor con el que los hermanos nos reciben, nos abrazan y nos dan lo mejor que ellos tienen. Y entonces me acuerdo como una anécdota, uno de los hermanos me dijo al final de una de esas clases, me dijo, pastor, sí estuvo buena la clase que usted nos dio, pero le voy a decir lo que realmente me llevo. ¿Usted se acuerda de esa hermana viuda en donde usted me puso para que me hospedara? Sí. He tenido una conversación con ella la noche de ayer, junto al hermano que estaba conmigo. Y de qué manera nos atendió y nos dio lo que ella tenía. Eso nunca me lo voy a olvidar. Hermanos, solamente alguien que no tenga a Cristo puede decir, yo no tengo nada para dar. Solamente alguien que realmente esté empobrecido espiritualmente es alguien pobre en medio de nosotros. Porque lo que el Señor pide de nosotros es ese amor capaz de amar a los demás con lo que Él nos dio. No te está pidiendo lo que tú no tienes. Te pide que compartas lo que Él te dio. Y a veces he sido hospedado y he tenido las noches más increíbles de toda mi vida. Una de esas fue siendo hospedado en una casita que la parte de arriba era de caña completamente. Una brisa, pero un amor de esa familia. Que son las cosas que uno dice,
ni un hotel de 5 estrellas se compara con el amor que uno recibe de gente que entiende lo que el Señor espera de nosotros. Hermanos, aquel día se acerca. Y quiero decirte como hijo de alguien que hospedó mucha gente por mucho tiempo, el hecho de que tus padres hospeden te enseña a entender la vida también de otra manera. Expongan a sus hijos al privilegio de recibir hermanos, de recibir siervos de Dios en su propia casa. El valor de entregar tu cuarto y decir, esto es para el Señor, como si el Señor mismo viniera a dormir entre nosotros el día de hoy. El poder incomodarnos por una noche, o por 2, o por las noches que sean, mostrando el amor que tenemos, es algo que puede enriquecer a nuestra familia siempre. Que el Señor nos ayude a amarnos así y amar aún a los que no conocemos, porque aquel día se acerca. Amén. En último lugar, y para concluir en esta mañana, los versículos 10 y 11 hablan de usar los dones recibidos. Se habla de aquel que tiene la capacidad de hablar, que hable. El que tiene la capacidad de ministrar, que ministre. Y todo esto, la única enseñanza clara, importante es, hermanos, el tiempo se acerca. El tiempo se acerca. Cada uno de nosotros ha sido dotado por el Señor de diferentes maneras. A algunos el Señor les dio recursos. Usa tus recursos para la gloria de Dios. Recibe personas en tu casa. Bendice la obra de Dios. A otros Dios les dio amor para compartir. Ámense. A otros dones y talentos que pueden ser usados para la gloria del Señor. Si el tiempo se acerca, no hay tiempo que perder. No podemos seguir gastándolo en lo que antes lo gastábamos. Este es el tiempo en el que debemos vivirlo para Él. Estos son los últimos días. Los días para vivir en territorio enemigo, creyendo en nuestro Cristo, amándolo y siendo fiel a Él en medio de hostilidad. Se terminan esos días. Por eso debemos aprovecharlos al máximo. Amada iglesia y hermanos, qué bendita es la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Y qué bendito el desafío de vivir para Él los días que todavía tenemos sobre esta tierra. Vivámoslos de manera que no nos quede nada más que esperarlo con los brazos abiertos en el momento que Él vaya a venir, diciendo, Señor, estoy haciendo lo que tú me mandaste hacer, porque cada día me levanto pensando, ese día está cerca. Y no es una advertencia, es una buena noticia, pero es un desafío. Ese día se acerca. Espéralo rindiendo cuentas, así como cuando éramos estudiantes en la escuela y hacías tus tareas, no veías la hora de que llegara el siguiente día para ir primerito, aunque tus compañeros no te iban a mirar bien, pero llegar primero al profesor y decir, mire mi tarea, la terminé. Esa es la idea, esperar a Cristo, esperar que Él llegue, decir, Señor Jesús, ven pronto, tu iglesia te anhela, ven si es posible hoy. Tiene que ser consecuente con nuestras obras, así como alguien que está preparado, haciendo todo lo que tiene que hacer. Mi preciosa mamá, no hay una noche que no se acueste dejando todo en orden en su casa. Y esta es su explicación. Si me muero, que no digan, ve, está muerta, era desordenada. Que no pase un día, un momento, una semana en el que no tengamos nuestros ojos puestos en aquel día. Y que el Señor sea glorificado a través de su iglesia. Amén. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su palabra.